Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, programa 247 bis, o sea, segunda parte de esta hermosa, pero hermosa conversación que tuve con el amigo Ramón Piñeiro Almudiñas, que la verdad que bueno, como ustedes habrán visto la semana pasada, es algo maravilloso lo que sabe y cómo lo va contando y cómo es la vida de este historiador, este verdadero recopilador del folclore de nuestra querida Galicia y cómo muestra nuestra cultura, ¿no? Y cómo verdaderamente uno puede ejercer un trabajo, una forma laboral de lo que es la cultura, de lo que es el folclore y de lo que es la música y la tradición de nuestra querida Galicia. Así que no vamos a andar con mucho bla, 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 bla. Vamos directamente a la segunda parte, pero antes, como siempre, vamos a pasar un avisito de nuestro querido ABC del Partido de Corcubión y no se olviden, la mejor música más antigua de Galicia va a también estar hoy en nuestro programa. Bueno, nos vemos al final, ¿les parece? Un abrazo. ¿Sabés qué pasa el domingo 9 de noviembre? Cumplimos 103 años en el ABC del Partido de Corcubión. Sí, 103 años de trabajo y de voluntariado para nuestra colectividad gallega y a los oyentes de la Costa da Morte. Y lo vamos a celebrar un año más, como siempre, de la mejor manera que sabemos. En el campo Corcubión, en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Así que los esperamos para celebrar nuestra fiesta aniversario el domingo 9 de noviembre. Amenizan los Gavilanes de España y además con la voz de Marita Tuero. Y además va a actuar el grupo Alborada de música, canto y bailes tradicionales gallegos. Menú: arrollado, pionono, lechón adobado, paella marinera, postre, café, bebidas y brindis con champán, como siempre, celebrando esa fiesta aniversario que tanto queremos. Para reservas, al 155-410-0106 y 155-249-3775. Y de lunes a sábados de 10 a 17 horas, podés llamar al 155-618-7713. No te olvides de venir a participar con nosotros a la fiesta aniversario del ABC del Partido de Corcubión el 9 de noviembre en nuestro campo de Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López, a las 12:30 horas. Vamos a divertirnos y además a festejar 103 años de vida del ABC del Partido de Corcubión. No falta. Moita claridad, apaga o candil e achégate alá, apaga o candil, marica chuchu, apaga o candil.
sé que sos miembro todavía actual del Consejo Asesor del Archivo Sonoro de Galicia, ¿no? Ahí en la Casa de la Cultura, ¿no? En el Consejo de la Cultura. En esa ciudad gigante que se hizo de la Ciudad de la Cultura, la cual tendría que haber un lugar predominante para todo esto y calculo que lo debe tener, pero si lo maneja una sola persona, lamentablemente. O sea... Sí, o Consello da Cultura Galega, que é un pouco difícil de explicar en poucas palabras a súa identidade, non? O sea, é unha figura recoñecida no Estatuto de Autonomía e realmente a terceira entidade, non? Segundo o Estatuto de Autonomía, é un órgano asesor cultural, non? De alguma maneira ten moitas comisións, pois de inmigración, de muller, de historia, de cuestións sociais e estamos moita xente implicada, o sea, centos de persoas implicadas que nos reunimos en comisións regularmente, como nos dicen eles, para axudarnos a pensar, non? E cada unha das comisións, pois, propoñemos ideas, falamos de como se poderían facer as cousas de outra maneira, pero no fundo non deixa de ser máis que un órgano asesor, non? E entón sí, pode cos seus orzamentos poñer algunhas iniciativas en andamento, como a do Arquivo Sonoro, que, xa digo, é moi valiosa, efectivamente, o Arquivo Sonoro sí está na Cidade da Cultura, non o Consello, sino o Arquivo Sonoro en concreto, porque ali está a Biblioteca de Galicia e teñen moi boas instalacións, pois son instalacións profesionais, pois coa humidade e os grados de temperatura que teñen que ter, pois materiais tan sensíveis, pois como os dos fonogramas, por exemplo. Entón, en ese sentido, é extraordinario, non? O sea, por fin ter un centro que tenga as condicións aptas, non? Para preservar, cuando menos, o repertorio. Eu hai anos que non estive no seu día na do Arquivo Sonoro, estes últimos anos continuo filiado a día de hoxe, estou na de Artes Escénicas e Musicais, que é outra comisión, pero bueno, ven sendo o Consello e sí, estou filiado tamén de alguna maneira, porque pareceme valioso, ás veces sentimos certa frustración as persoas que colaboramos, non? Porque vemos que hai moi bons pensadores ou que hai moi boas ideas, que as ideas están claras, que as necesidades están claras, pero bueno, logo a responsabilidade de implementalo é dos políticos, non é nosa, e igual non sempre están os orzamentos para o que a nos gustaría, ou as liñas de acción política ou as prioridades, pois son outras, e bueno, eso xa é a soberanía popular, non? Ese xa sería outro tema. Ahora, hablando de cartas sonoras, nos olvidamos de nombrar algo fundamental, que aunque no son cartas sonoras, son grabaciones hechas también, y estaban en la propia Galicia escondidas, que son Dos Montes de Lugo, que verdaderamente eso también es un descubrimiento que si no fuera por esas grabaciones, que no sé a quién se le ocurrió de hacer de las grabaciones de los ensayos Dos Montes de Lugo, hoy en día no tendríamos la posibilidad de haber escuchado nunca ese quinteto, ¿no? Sí, antes cando falaba precisamente da democratización, non? dos sistemas de grabación, é moi interesante o momento dos cuartetos, quintetos, pero neste caso dos concursos de gaita, non? Nos concursos de gaita normalmente para cuarteto, ás veces se podía variar, pero normalmente eran para cuarteto, foron importantísimos pois nos anos 60 e 70. Importantísimos. E ali se presentaban de alguna maneira, confluían gaiteiros de toda Galicia, pois viñan os de Lugo, os de Coruña, os de Pontevedra, os morenos de Lavadores, os grandes grupos, os Garceiras de Melide, os Montes de Lugo, en fin. Entón, iso permitiu un salto adiante no mundo da gaita moi importante, realmente moi importante, que non está suficientemente estudado, eu penso. Permitiu ver como facían os outros, xente que eran os grandes na súa zona, non? O sea, como dirían os brasileiros, o sapón de Lagoiña, non? Claro, eu aquí na miña casa son o mellor, pero cando me teño que contrapoñer a todos os mellores de todo o país,
entón sí que me mido. Entón, para o seguinte concurso, teño que conseguir un bon repertorio, ir a falar co director igual da banda de música que nos compoña algo, buscar un reforzo na percusión ou cambiar as gaitas e mirar a cuestión das tonalidades, o sea, significou unha competencia, e neste caso, sana, polo que se refire ao avance que produciron eses gaiteiros. E a xente de Lugo, nos montes, a min interesaban moito esas grabacións que as pudemos recuperar gracias a Antón Corral. Antón Corral é unha das figuras capitais, non? Da historia do século XX ou da gaita, da historia da gaita con mayúsculas. Sí, hoy en día creo que hay dos padres de la gaita moderna que son Antón Corral y José Seivane. Sí, certamente, e como luthier, como artesano, pero tamén pues, con toda a experiencia que colocou en Vigo coa banda de gaitas Sarabal, e da que saíron tantos gaiteiros pues, dos coñecidos actualmente, non? Pero el, antes de vir a Vigo, no ano 82, el intentou unha vida profesional filiada ao mundo da gaita, xa tiveron unha experiencia en Ortigueira, onde construiu zanfonas, intentou montar unha cooperativa en Lugo, a cooperativa Soutelo de Montes, e nos anos 60, índonos un poquinho máis para atrás, pois estaba no cuarteto, digo cuarteto porque iban aos concursos como cuarteto, pero efectivamente os Montes era unha formación máis ampla, as veces tocaban con clarinete, e eran moi rigurosos co tema dos concursos. Os preparaban moi ben. E entón, cando tiveron acceso ás grabacións, non? Pensar, bueno, pois se podemos gravar os ensaios, podemos estudar, podemos escoitarnos, podemos ver como sona desde fora, non? Que hai que mellorar para o seguinte, non? E entón introduciron as grabacións de alguna maneira a tecnoloxía como parte da súa práctica de traballo, non? O sea, de un gaiteiro contemporáneo se están fundando de alguna maneira, non? Como ben decías, a gaita contemporánea tamén o interpretativo, e son, bueno, teñan outro estilo, que son de Vigo, pois os de Lugo teñen un estilo moi sobrio para min, moi os de Lugo cidade, porque logo están os da montaña de Lugo, que é outra cousa, non? Pero os de Lugo cidade eran xente que casi todos sabían solfeso, tocaran en bandas de música e xa te digo, tiñan esa dinámica, non, dos ensaios. E claro, cando Antón nos dixo que tiña esas grabacións, non, que conservaba daquela época, bueno, pareceu-nos un documento extraordinario, entre outras cousas por poder escoitalo tocando de novo, non, de xoven, no seu mellor momento interpretativo, porque nos últimos anos, desde os anos 80 para adiante, raro era velo tocar, non? O sea, el ensinaba, daba consellos, dirixía, non? Era a gran figura, non? Que tantas iniciativas que saíron da súa mão, pero non era un gaiteiro de escenario, non? Como seguiu sendo Moxenas, ou Ricardo Portela, ou outros da súa xeración. E entón, bueno, é un documento interesantísimo. Efectivamente, ese tamén é da época de Ouvirnos, efectivamente. No, es algo extraordinario. Yo te digo, por eso te digo, la labor de Ouvirmos en su momento, yo no sé hasta qué tiempo estuviste vos, y yo no sé si después, sé que te fuiste y que, bueno, armaste otra cosa totalmente distinta. Pero primero, bueno, todo ese trabajo, por ejemplo, Andrés Gaos, sí. Cántigas da Terra, Cantigas y Agarimos, te estoy tirando al azar, que es lo que tengo en la cabeza, más o menos, pero bueno, sin contar los Monfortinos, sí. Los Monfortinos, sí. O sea, además ese trabajo de los Monfortinos se lo tenemos que agradecer a un tipo que también era otro aficionado a la máquina también Super 8 y demás, que hizo hasta películas y audiovisuales y todo, que era un tal Hermida que vivía acá en el barrio de Lanús, ¿me entendés? Y que se le dio por poner un sello discográfico como el sello Hermida y hacer grabar a los ribadenses, hacer grabar, hoy en día tenemos la posibilidad, mira, una de las cosas que yo digo me entusiasma hasta cierto punto, es tener grabaciones de aquella época de acá de la emigración, ¿no? Y todo eso se lo debemos a Hermida.
¿no? Porque es impresionante eso. Hay una noche de colero, hay una fiesta vela, hay una noche de colero, hay otra no me collera, hay otra no me collera, ay la 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 la. Sí, mira, cando estaba na altura, sabes, como te decía antes, non? O primeiro traballo que fixemos foi o dos Dezas de Moneixas e o seguinte que queríamos facer, que o levaba moitos anos, xa levaba anos naquela altura, intentando localizar as grabacións de Aires da Terra, non? As grabacións de Aires da Terra son de 1904 e a primeira gran sesión de grabación vi unha compañía desde París, da compañía do gramófono, e entón se grabou un repertorio amplo de o coro Aires da Terra, é o primeiro grupo folclórico en clave contemporánea, e podíamos escoitar a Perfecto Feixóo coa gaita. Son as primeiras grabacións de zanfona a nivel internacional, o sea, que son unhas grabacións absolutamente extraordinarias, e os discos estaban moi dispersos e levoume moitos anos localizar os 18 temas, que logo nos enteramos que aínda hai algún tema máis, non? Pero, bueno, os que aparecían nos catálogos da altura os localizáramos todos, e iso abriunos tamén esa liña de traballo de comprensión de, bueno, este fenómeno dos coros folclóricos que continúan, algúns en Galicia e, por suposto, na migración, co seu cuadro de gaitas, o seu cuadro de baile e, ás veces, incluso de teatro ou outro tipo de actividades. E
que son, que eran, como abordaban isto, que repercusión tiñan, bueno, en fin, nos interesaba toda esa comprensión, non? Ese gran fenómeno, porque foi un gran fenómeno en Galiza, sobre todo antes da guerra, entre 1904 e 1936, e gravaron moitos coros, a Coral de Ruada, Cánticas a Garimos de Santiago, os Cánticas da Terra da Coruña, en fin, gravaron moitos coros en discos de gramófono. Claro, isto eran compañías internacionais que viñan, gravaban a grandes formacións que eran, onde había directores musicais moi serios, eran coros que ensayaban todos os días, como nos decía algún bello corista de Ruada, daquela non había nin televisión, nin había radio, nin había nada, non? O sea, nos marchábamos correndo para ali, orgullosos, porque era pues casi o que un equipo de fútbol de representación da cidade a día de hoxe, pues antes era o coro folclórico, non? O de Ruada de Ourense, non? E iba todo Ourense a recibilos cando iban a actuar fora ali a estación de tren, non? É unha cousa, unhas auténticas figuras. Interesábamos moito identificar ese repertorio, localizar eses discos de gramófono, non? Entón, aí foi cando comezamos a facer este inventario que continúa en curso de esas grabacións históricas. E na medida en que íbamos consultando catálogos históricos, sobre todo hai moitos en Barcelona, porque estaban ali asentadas as industrias a comezos de século, e coleccións privadas e internacionais, empezamos a ver que había bastantes discos de Argentina, non? De música galega, de algúns outros puntos, algún de Cuba, algún de Uruguai, pero nada que ver co tema de Argentina. O sea, o tema de Argentina era discos, máis discos, de artistas absolutamente descoñecidos para nós. O sea, aquí ninguén sabía nada, non sabía ninguén que existía, nin Manuel do Pazo, nin os Moreira, nin os Monfortinos, nin tantos e tantos outros artistas, non? Entón, claro, isto xenerounos unha curiosidade inmensa, non? En plan, pero a nos nadie nos contou isto, non? O sea, nós que pensamos aquí que sabemos 4 cousas e resulta que non sabemos nada. Entón, de alguna maneira, quisemos acceder dentro das nosas posibilidades vamos a escoitar que en esta xente, vamos a digitalizar algunhas destas grabacións. E claro, cando escoitas tocar a Manuel do Pazo, non? Quedas branco, non? Porque era unha cousa, decías ti, pero bueno, pero isto onde saliu? Pero quen é este home? O sea, pero isto hai que contactar a xente da Argentina ou de alguna maneira, non? Cando entendes efectivamente Hermifono, non? Esa cantidade de produción fonográfica, que eran discos, máis discos, o sea, unha pequena industria, non? En torno á música galega. Dices, bueno, pero que estaba acontecendo en Buenos Aires? O sea, porque todos sabemos que Buenos Aires é a quinta provincia e se non tivemos familia en Buenos Aires, no meu caso a tiña en Montevideo, pero todos tivemos familia para outro lado. Pero algo pasaba extraordinario, non? Ali. E, bueno, levounos, e coincide agora hai 20 anos, a dedicarnos así non, un pouco febrilmente a facer unha aproximación e unha comprensión, cuando menos xeral, non? Para entender que o que nos decían os catálogos, quenes podían ser eses artistas, e estes dos que gravaron. Nós non sabíamos daquela existencia de José Ramón, nin de outros José Ramóns que habrá, xente anónima da colectividade, non? O sea, estes eran grandes figuras que gravaban con discos que se reproducían, se vendían e bueno, a día de hoxe o mundo cambiou e podían cargar digitalizacións a Buenos Aires, mas enviaban, avisar investigadores como Norberto Pablo Cirio, pois foron centrais tamén para nós en este proceso, non? Porque xente moi seria que tratou moi seriamente os seus estudios, os leva moi seriamente, que é unha persoa da academia, e conseguimos abrir pequenas ventanas un pouco a ese mundo e continuamos interesados. Non hai moitos anos que publicamos un libro coa Central Folke que chamamos Recordando a Galicia, polo programa de Maruxa Boga, un programa claro, que estivo en antena desde os anos 40 hasta os anos 80, non? E que regularmente tocaban ali músicos, non? O sea, e se conservan, aquí hubo un investigador que fixo a tese de doutoramento en xornalismo, outra ciencia, auxiliar, non? Sobre os programas de radio da migración. E conseguiu pequenos fragmentos de moitos programas de radio polo mundo, non? De emisións galegas polo mundo. E entre elas, algúns fragmentos de programas de Recordando a Galicia, onde, novamente, aparecían
que ás veces pinchaban disco, pero ás veces tocaban os músicos en directo e se conservan grabacións de esas emisións, non? Entón, fixemos un disco enteiro con unha panorámica, non, do que podría ser un programa de Maruxa Boga metendo publicidades, porque tiña unha maneira de falar pois moi interesante, homenaxes que les facían aos músicos, como o pasamento de un dos Moreira, sí. non só, claro, non só música folclórica, que por suposto sí, pero tamén outras músicas, porque os galegos pues, tamén tiveron vida no tango, en orquestras de baile, non, o sea, a ilustrar de alguna maneira como a música nunha capital como Buenos Aires, ou eu que estudei a La Habana, non, permeabilizaba, o sea, estaba absolutamente toda parte. Os galegos facían parte da cidade, por tanto, alá onde haxa cualquier tipo de actividade humana, pues había galegos, e na música, en todas as músicas, cuanto máis nas nosas, non? Entón, aquí sigue sendo unha gran descoñecida, cada vez vamos sabendo máis, penso que a xente interesada xa ten por lo menos algunhas pequenas publicacións, vos coñece algúns dos músicos que seguides, ou investigadores ou divulgadores que seguides traballando en Argentina. Creo que se renovaron de alguna maneira tamén as pontes e os intereses, e bueno, é un motivo, a verdade, que de alegría, non? O sea, sí, además Argentina no deja de, o sea, Buenos Aires específicamente no deja de dar cultura gallega, y esto es fundamental decirlo. Yo lo digo desde este lado del charco. Tú que estás del otro, bueno, por ahí lo entenderás. Porque, mira, a ver, solamente una anécdota y para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Hablando con José Manuel Gil, de los hermanos Gil, con ese maravilloso obradoiro que tienen, bueno, en un momento determinado compararon una gaita que estaba hecha aquí en Buenos Aires, pero que tenía una artesanía, tenía un bruñado, tenía un trabajo hecho con bueno, que era extraordinario. Bueno, esa gaita era do Quinteto Cañizo, era del gaitero do Quinteto Cañizo. Y nosotros tenemos la grabación de ese Quinteto Cañizo. Y por ese trabajo, no por ese trabajo en sí, sino demostraba a las claras que todas las gaitas, la mayoría de las gaitas que tenían de acá de Buenos Aires, todas tenían llaves. Entonces empezamos a hacer, o empezaron a hacer, mejor dicho, digo empezamos, Aramos dijo el mosquito, cuando yo verdaderamente no lo hice. Lo hizo otra gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Empezaron a hacer la investigación sobre la gaita porteña y la formación de la gaita porteña. Y después ahí en Galicia hicieron en 3D toda la formación de los punteros antiguos de la gaita porteña, porque hasta Dos Pasos usaba llaves en la gaita. O sea, es extraordinario. Y esto lo hicieron este año o el año pasado. Vive
Sí, sí, coñezo o proxecto. E, efectivamente, quero dizer, te decía antes ao principio, son de Vigo, é a cidade máis grande, unha cidade urbana. Bueno, Vigo sería un barrio, non? O sea, dentro de Buenos Aires. Buenos Aires é unha capital internacional. Entón, os gaiteiros urbanos, desde finais do XIX ou comezos do século XX, se quixeron triunfar en unha cidade como esa, ou na Habana, que é outra gran... para un galego vive máis xente na Habana ou en Buenos Aires que en toda Galicia. O sea, é que é exactamente así, non? E entón tiñan que competir, o sea, eran músicos moi profesionais, que tiñan que estar capacitados para resolver cualquier necesidade musical e do público, non? Entón, é certo que aínda que aquí tamén vivimos de alguna maneira ese proceso, non? Pola influencia dos clarinetes e todo isto, non de ninguna maneira como en Buenos Aires. E efectivamente desde os finais do século XIX xa empezaron, xa sabemos nos punteiros antigos e nas fotografías e na documentación como queren alteracións, como queren requintear, como queren poder facer modular, non? Para poder tocar cualquier tipo de repertorio en cualquier momento con cualquier outro instrumento. Eles se plantexaron moito antes que un galego en Galicia tocar con un acordeón ou tocar con un piano ou tocar con outro tipo de formacións, non? E, ou tocar con instrumentos de corda ou co que fose. Non iban a deixar unha actuación atrás, non? Por las limitacións do instrumento. E eu comparto esa visión que sí que se pode falar seguramente dunha gaita porteña, dunha gaita urbana, non? O sea, que se adaptou, volvemos un pouco do principio, non? O sea, cual era o contexto que ofrecía Buenos Aires para que os gaiteiros se adaptaron a ese medio e transformaron, non? Evoluíron, enriqueceron, non? Ampliaron o foco e moitos instrumentos. Eu estes días falabas antes de Eduardo Sisto Melliz, pois non hai poucos meses comentáronme aquí uns compañeiros de Santiago, da regionalista de Teo, que é un colectivo que leva facendo moitos anos traballo de campo e facendo publicacións fundamentalmente da área de Santiago. Les recolleron moito, pois bueno, que son os concellos rurais na periferia de Santiago. Sí, aí está, son Vedra, aí está el amigo Fou. Ou Teo. Sí. E efectivamente Chema, que está implicado no proxecto este das gaitas de Chaves, e entón preguntáronme se sabía ou tiña algunhas referencias de Sisto da Chaparra, non? Que era, igual aí o coñeces máis como Aurelio Sisto, que foi un dos grandísimos gaiteiros tamén da colectividade, que gravou discos, que tocou nos programas de Maruja Boga, que tocou no grupo de Dopazo. Bueno, pois Sisto da Chaparra, como era coñecido en Santiago, foi o principal gaiteiro da cidade de Santiago a finais dos anos 20 e comezos dos anos 30, antes de emigrar. Él toca en la famosa comida de Concho. Sí, pero é outra comida. Eso dixo outro día falando con Eduardo, que Eduardo é familiar de Aurelio Sisto, e que ahora está aquí, antes estaba ali, e eu tive oportunidade estes días de coincidir con él, porque eu díxenlle no momento, non, aos da regionalista, tedes que falar con Eduardo, porque Eduardo é familiar e el seguro que vos pode dar información. E comentoume isto que me estás dicindo ti, non? O famoso banquete de Conxo. Pero hai dous banquetes de Conxo, está o do século XIX, que ainda non nacera o Aurelio Sisto, no que estivo Pondal, e se especula que igual estivo Rosalía de Castro tamén, e logo hubo unha conmemoración dese. Estivo, digamos, no segundo banquete de Conxo para entendernos. E, bueno, pois o caso, volvendo a Aurelio, nestes días que estiven con Eduardo, mostroume unhas fotografías do punteiro que acaban de recuperar hai pouco, o fillo de
Eduardo e gaiteiro Manuel, e estaban moi contentos de recuperar o instrumento de Aurelio, que viu dalá de Argentina, e volve a ser, pois, como esas gaitas de Manuel Urbano García Pose, ou penso que algunha xa de Dopazo tamén, con incrustacións, con uns acabados estéticamente que non se deron en Galicia. Xa non só é o tema das chaves, a concepción visual do instrumento, o concepto de espectáculo que estaban buscando é outro. E é un tema no que hai que aprofundar, e eu alegrome inmenso. E alegrome máis que veña dai a investigación, o sea, no tema este da gaita porteña, non? O sea, hai que puderan vir hasta aquí, establecer contactos tamén con investigadores locais, que é a maneira de avanzar, non? Pero penso que efectivamente non está posta todavía en coñecimento e en valor, non? Todo ese patrimonio, e habría que ampliar o foco e ver que aconteceu, que outros procesos de hibridación hubo en outras partes do mundo, porque moitas veces aquí tampouco se lle presta a atención que debera, non, ao patrimonio xerado polos galegos na diáspora. Sí, no, además no solamente eso, dejar en claro, primero quiero nombrar a Andrés Villar, que es el gran hacedor de todo esto acá en Argentina, que es una persona extraordinaria con respecto a lo que es la gaita también, es un tipo que investiga, son esas hormiguitas que están ahí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no lo puedo dejar de nombrar a Andrés Villar, que me parece una persona extraordinaria, conjuntamente con Padín, que bueno, ahora está viviendo allá en Galicia. Pero más allá de eso, o sea, dejando por ahí un poco de lado eso, inclusive en Venezuela, que no hay tanta investigación, no sé, un poco más de osificación que le hicieron a Castor Cachafeiro, con las grabaciones que hay de Castor Cachafeiro ahí en Venezuela, y esos cuadros que tienen hasta la gaita de Castor, con el traje que tenía Castor y todo lo demás, o sea, en el sentido de no sé, de la veneración a esos personajes, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Sí, no, completamente. É así. Volvo un pouco o que te decía eu antes coa xeración de Moxenas, de Corral, de Enrique Otero, non? O que significou para nós no momento histórico que tivemos acceso a eles, ese cambio tamén da ditadura a finais dos anos 70, comezos dos 80, pois claro, hai que situarse para os emigrantes, aparte en Venezuela en concreto, así como a intelectualidade galega, pois históricamente viña estando en Buenos Aires e en La Habana e en outros puntos, pero notoriamente. É certo que nos anos 50 se establece un grupo de intelectuais interesante e por ali pasa Celso Emilio Ferreiro tamén, e por ali pasa a xente de Pontevedra que pasa Ricardo Portela tamén, non? Esa que o famoso Aires de Pontevedra, non? Que é un tema a día de hoxe internacional, se xesta de alguma maneira en Venezuela, ou ali aprende Ricardo Portela a Muñeira da Costa, que tamén é un repertorio, quero dizer, incluso nas grandes figuras, o tema da migración xogou un punto de inflexión. E o caso dos gaiteros de Soutelo, os gaiteros de Soutelo, o sea, siguen sendo, son un mito, non? O sea, eso xa trascendeu a figura histórica. Non hai maneira de baixalo a figura histórica, son un mito, e aquí siguen sendo un mito, non? E é certo que os gaiteros de Soutelo, para que nos fagamos idea, eles gravaron en discos de gramófono. Reeditouse en gramófono en varios países de América Latina, reeditouse en single, volveu a reeditarse en single, logo reeditouse en vinilos, non? Máis adiante, logo o editamos nós en CD, a día de hoxe está nas plataformas digitais. Eu non sei se hai algún disco ou algún artista na música galega, pero particularmente na de gaita, que tivera sempre en activo o seu repertorio, e que prácticamente todos os gaiteiros que temos un mínimo de consciencia do que tocamos temas sabendo ou sin sabelo dos gaiteros de Soutelo. Entón, ter a un dos gaiteros de Soutelo, non? Dentro da colectividade, ese grupúsculo, como te decía, de intelectuais, e non só de intelectuais, o sea, porque o gaitero de Soutelo trascendía absolutamente, non? Foron moi conscientes de a quen tiñan diante, a Castro Cachafeiro, e efectivamente, afortunadamente, non? Se realizaron grabacións en estudio por 2 veces, e lo falo de memoria, en Caracas, e el regresou aquí no ano 81, cualquier cousa, creo que foi así, e tamén aí na CEA, que se lle fixo moita xente, quería coñecer a Castor Cachafeiro, que era o único gaiteiro que vivo naquel momento, non? Xa morrera Abelino, e se fixeron grabacións novamente, non? Grabacións domésticas naquela cena, e hai unha grabación, antolóxica, extraordinaria, da Muñeira de Ponte Sampaio, gravada naquela cea, cando viu no 82, que leva circulando así de maneira casi clandestina, non? De uns a outros, todos buscando esa grabación, porque esa xente foi moi adiantada ao seu tempo, non? Se falábamos antes de que Corral ou Seivane ou Moxenas ou Enrique Otero pois eran un punto de inflexión contemporáneo, estes xa o fixeran 50 anos antes, non? É unha loucura. Era xente que tivo unha visión troncada polo tema da guerra, polo tema da migración, polo tema das vidas persoais, como falábamos antes, non? E que volve a estar, de alguma maneira, o século XX a través a figura dos Soutelos. Sería interesantísimo aprofundar máis no mundo da gaita en Venezuela, porque, de feito, non está non é algo que se traballara moito. Nos fixemos traballos de campo en Cotobade ou en Forcarei, que son zonas do interior de Pontevedra de moito abolengo gaiteiril, e moitas veces nos decían, non, aquí os gaiteiros vos están en Venezuela, non están aquí, non? E efectivamente moitas xentes hasta da Estrada, Forcarei, Cotobade, Cerdedo, é toda unha zona en concreto que moitos foron para Venezuela, unha zona, xa digo, da que salieron os gaiteros de Soutelo, o Ricardo Portela ou tantos outros gaiteros emblemáticos, e non se pode contar a historia daqui, da gaita daqui, sin contar a de Venezuela, e ainda non la contaron ben, e eu tampouco a teño investigado o que deber. Bueno, entonces ya nos queda
una asignatura pendiente. Esperemos que de alguna manera... Bueno, es que claro, en este mundo nunca podés dejar de trabajar porque, o sea, dejaste de trabajar y a los 5 minutos apareció otra cosa. Es así. Es así. Yo, mira, estamos hablando hace un montón de tiempo. Este programa va a ser largo, pero la verdad que va a valer muchísimo la pena porque la verdad que tener la posibilidad de hablar contigo, ¿no? Con un estudiado de la gaita y que ha hecho tanto por la gaita gallega, no solamente por la gaita, sino por todos los archivos sonoros que de alguna manera pudiste trabajar, llevar adelante. Ya repito, toda la música de Andrés Gaos, que se hubiera perdido toda, y hoy en día Galicia tiene la posibilidad de tener trabajos como los de Gaos, los de Groba y un montón de cosas gracias al trabajo fonográfico que pudiste hacer tú. Entonces me gustaría terminar esta conversación, aunque sea, ¿cuál es el futuro de Ramón Piñeiro? ¿Qué hay en el futuro de Ramón Piñeiro ahí escondido para que podamos saberlo? Que boa pregunta. Mira, eu as motivacións que guían a miña vida, eu miro ben para atrás de alguna maneira, porque este historiador que teño dentro non me permite deixar de ver para atrás, querer comprender colectivamente quen somos, de onde vimos e sobre todo as cosas pues, bueno, que me importan e me conmoven, como neste caso todo o patrimonio musical, non? Ao que levo dedicado boa parte da miña vida, e desde logo vou a seguir en ese camiño, non? O sea, porque é o que falabas fai un segundo, cando pensas que sabes algo, pues abres unha nova porta e, bueno, e hai tantas e tantas cousas das que ainda non sabemos nada ou non temos a formación para poder abordalas, non? De unha maneira diferente. Entón hai que seguir formándose sempre. Pero a mí o que me interesa é o presente. O sea, si fago todo isto é porque me interesa o presente. A mí interésame modificar de alguna maneira, na medida, aportar o meu grau de area, non? Coa miña mochila, coa miña bagaxe, coas miñas virtudes e cos meus defectos tamén, pero eu como quero pensar que todos, cada quen coas súas ideas, queremos un mundo mellor e deixar un mundo mellor do que coñecimos, cousa complicada a día de hoxe, e que as seguintes xeracións o teñan máis fácil ou teñan, non sei, o sea, que fagamos o noso traballo, non? Entón, nese sentido, tamén me gusta que todos os meus traballos, tanto no artístico, que eu traballo moito con músicos actuais, non só de música tradicional, pero sí sempre lles meto un pouco no disco duro, non? O sea, se san músicos do jazz ou músicos de músicas populares urbanas que teñen que coñecer a linguaxe da música tradicional, porque iso os vai a facer máis libres a hora de poder criar, non? O sea, é un material que non van a ter os músicos internacionais, non? O sea, é unha potencia creativa, non? E distintiva en un mundo tan competitivo, non? Como é a música. E creo que hai novas xeracións de música. Eu mencionei o do jazz porque últimamente que hai unha canteira espectacular de musicazos increíbles, o sea, realmente con un nivelón interesantísimo, que se foron a formar a Estados Unidos, a Holanda, que xa regresaron, montaron boas escolas, boas seminarios, hai un superior de música jazz, e están cada vez máis interesados no canto tradicional galego, como improvisan, como modulan, nos alalás, esas formas mínimas que conteñen células musicais que se aproximan moito, non, a orixen do jazz, que tamén era música popular, non, e de transmisión oral. E a min interésame moito niso, non, en incidir na música contemporánea. Interésame moito, por exemplo, a música contemporánea de cámara, fundamentalmente, que se aproximen estes experimentos que agora temos tamén, non, con gaita, con zanfona, con técnicas expandidas, de poder estar tocando repertorios contemporáneos ou criando, non, para os nosos instrumentos desde outras ópticas, convidar a compositores internacionais a que se interesen tamén polas nosas tímbricas,
ás veces non é só o repertorio, non? Tamén é o instrumento ou a tímbrica o que nos interesa explorar. Entón, bueno, non dá para aburrir, os retos son moitos, socialmente hai moito que facer, sabe, como estuvemos repasando, non? No social, no académico, no político, se queremos, no educativo, e, en fin, pois seguirei pois despertándome cedo, e porque como todos os galegos teño así o tema de traballar moi metido no corpo, entón eu sou unha persona moi traballadora, eso é certo, e entón pois con ganas, pois eu que sei, este fin de semana presentamos un libro novo, neste caso sobre prantos medievais, non, que eran os prantos que até hai moi pouco nas vilas mariñeiras aínda salían as carpideiras, non, a chorar e cantaban unhas melopeas. Bueno, pois no período das cantigas medievais iso foi unha gran forma da literatura galego-portuguesa e quisemos explorar ese mundo dos prantos, como eran as celebracións da morte, non? Que algo que tampouco está moi abordado nos estudios da música tradicional, porque mudou radicalmente, non? O mundo da morte, o que era o mundo da morte en Galicia e o que son a día de hoxe os tanatorios, non? Así con pantallas de televisión. O sea, non ten absolutamente nada que ver. E antes había toda unha serie de prácticas culturais que nos interesa explorar tamén, porque senón un día nos vamos a erguer e vamos a ser todos así anglosasóns, americanos, e non nos interesa ese pero, futuro, nos interesa... Mira, tengo que decirte algo sinceramente. O sea, la muerte es algo muy serio en Galicia.
muy serio. O sea, yo verdaderamente es algo que, a ver, no serio en el sentido de triste o de algo, porque por ahí ellos lo toman como algo normal, que la gente se muera, que es algo lógico y algo normal, pero digo, es algo muy serio en el sentido de que trabajan años enteros para comprarse un pedazo de tierra, porque ya quieren saber dónde lo van a enterrar y cómo lo van a enterrar y de qué manera lo van a enterrar y a cómo lo van a llevar al cementerio y todo. O sea, es increíble. Exactamente. Es increíble. Exactamente. No pasa aquí, no pasa casi en ningún lado. Sí, no, o que significaba culturalmente, non? E esa fronteira pouco definida entre o mundo dos vivos e o dos mortos, non? Que tiñamos. E bueno, agora, eu que sei, aquí onde vivo no meu barrio, pois de repente é todo Halloween, non? Así americano, e os nenos bueno, a min ese tipo de cosas non me gustan, e a única maneira de contrapesalas é con coñecimento e con investigación seria. Eu penso que iso é imprescindible, non? O sea, e revitalizar o patrimonio histórico que temos tan rico, e con outras prácticas a nosa relación que tiñamos como pobo coa morte era outra. Eu ainda vivín na miña infancia os velorios, non? Nas casas, que eu entendo que estamos en outro momento da historia, pero preocúpame a perda de colectividade, de solidaridade, non? O sea, do grupo que antes se vivía, non? A día de hoxe parece que é unha cuestión, non sei, personal, non? Morrerse. E, en fin, non pensei que fóramos a acabar falando deste tema, pero en todo caso sí que é certo que que hai moitas prácticas culturais nas que a música, a literatura, incluso o determinado tipo de, vou a decir xogos, non sei se a palabra máis, porque se pasaban moitas horas nos velorios, non? Entón había determinado tipo de dinámicas que se facían, e é un mundo que debemos explorar e coñecer mellor, non? Para ver que é o que podemos valernos, non? De determinadas visións e prácticas para o noso día a día, que o que nos interesa é o noso día a día. Así es. Bueno, yo te quiero mandar un beso, perdóname, un beso. Acá tenemos la costumbre de decir besos a la gente directamente, o sea, tanto varones como mujeres. Nosotros somos muy besuqueiros acá en Argentina. Ok, pues un beso para él también. Le agradezco mucho. Y la verdad, Ramón, es un honor tenerte en la radio hoy y conocer la trayectoria de un tipo que ha trabajado tanto por nuestra cultura musical, ¿no? Es algo que vale la pena y que valió la pena toda esta gran conversación que tuvimos, porque la verdad que esto se tiene que difundir y tiene que saberse y tiene que estar algo que sirva para que el día de mañana haya más de una colaboradora ahí en el Consejo Asesor del Archivo Sonoro de Galicia, para que se abra una cátedra de musicología en la Universidad de Santiago, en la Universidad de La Coruña, para que todo eso trate de levantarse y trate de seguir evolucionando, ¿no? Pois sí, pois un placer, o placer foi meu, poder falar contigo, poder estar en este espacio que me parecen importantísimas as túas iniciativas como esta, non? De manter vivo a actividade cultural, social, de pensamento tamén, non? A través dun programa de radio que ten que ver tanto co fonográfico que levamos falado, tanto, non? Coa difusión, coa historia da emigración, os medios de comunicación, primeiro eses periódicos do século XIX e logo esas emisións de radio, e me sinto moi honrado por este convite e deseso que teñades moitos anos máis de traballo e estas ventanas abertas, non? Que poder atravesar, e espero que antes ou despois, que, por favor, que sexa antes, poder atravesar o charco e coñecernos personalmente e coñecer esa ciudad. Yo espero sinceramente eso. Mira, lo mío es gracias al ABC del partido de Corcubión, que nosotros, lo que siempre digo hasta el cansancio, humildemente, es representar los fillos de la Costa da Morte aquí en la República Argentina. Es nada más que eso. Nosotros ya tenemos más de 100 y pico de años de vida, y el trabajo cultural que tiene esta institución es muy grande, desde las primeras revistas
que se llamaban Alborada, que salían a ver, gente, las más grandes plumas de Galicia han escrito en esas revistas, ¿se entiende? Desde aquel momento, inclusive los hermanos Moreira, algunas de las grabaciones que seguramente tú tienes, las ensayaron dentro del ABC del partido de Corcubión, porque hay un tema inclusive que tú tienes que se llama ABC del partido de Corcubión. Exactamente, sí, sí. Eso está no CD que fixemos dos hermanos Moreira, está ese tema. Por eso mismo, o sea que sigue con 103 años de vida, sigue dando cultura, sigue haciendo cultura el Corcubión y la va a seguir dando si Dios quiere a futuro, ¿no? Porque gracias a Dios hoy tiene grupos de música, grupos de cantareiras, grupos de baile, tienen grupos de teatro, grupos para hacer bolillo, tienen el programa de radio. La verdad que el trabajo encomiable que sigue haciendo el Corcubión por la cultura de Galicia es impresionante. Y se lo debemos también a este presidente que tenemos en este momento y a toda la gente que trabajó con él, pero quiero hacerlo en nombre de él, que es don Carlos Amejeira Miñones, y toda la comisión directiva del ABC, que la verdad que trabaja mucho en pos de la cultura. Pues muy bien, es un privilegio. Bueno, gracias Ramón, hasta la próxima vez, espero que sea pronto. Vale, moi ben, un saúdo para todos e particularmente para toda a xente filiada ao vosso centro e todo o ánimo do mundo para seguir chegando o día seguinte, non? Que será o que intentemos tamén deste lado. Un abrazo moi grande. Hasta luego. Y hasta aquí el programa 247 bis de Radio ABC. Le queremos agradecer como siempre a todos ustedes que están del otro lado y que escuchan estos programas y que muchos tienen que ver con la cultura musical de nuestra tierra. Yo, como tengo alma de músico, soy músico y moriré músico. Hago mucho estas clases de cosas y les agradezco la paciencia que muchas veces me tienen por insistir permanentemente con lo de la música. Hoy la música que puse era antigua, pero es muy específica. Primero puse las tres masas corales
que desde mi punto de vista, son tres masas que representaron a Galicia en un 100%. ¿Sí? Toyo Sefrores, del año 1922, Cántigas da Terra, del año 1921, y después Cantigas y Agarimos de Santiago, que no tengo la fecha exacta, pero debe ser del 40, del 50, o por ahí, lo que puse. Y quise terminar todo esto. Me olvidé la primera de todo, que es Aires da Terra, del año 1908. Entonces tienen Aires da Terra, 1908, Toyo Sefrores, de 1922, Cántigas da Terra, 1921, y Cantigas y Agarimos de Santiago, de, vaya a ver, 1940, 1950, por ahí. Y esta última pieza musical, antes de que cortáramos, después de que cortáramos el programa, que siempre pongo una pieza para marcar casi el final de la entrevista, se la quise dejar a quizás el personaje más emblemático que tuvo Galicia musicalmente en la diáspora, que era don Manuel do Paso Contade. Este gaiteiro famosísimo, nacido en Bandeira, muy cerca de Lalín, ahí en el corazón mismo de Galicia, al lado de Vila de Cruces, y que se codió con la flor y nata de toda la música popular que había acá en Buenos Aires. Tocó con todos los grandes en esos carnavales gigantes que se hacían en el Luna Park. Compartió el escenario con infinidad de artistas y era archiconocido. Imagínense un Carlos Núñez del año 30, del año 40, o algo por el estilo. Eso era Manuel do Paso. Podría haber puesto también de los hermanos Cachafeiro, dos Outeros de Monte, que fueron tan conocidos que se tomaron un barco y se vinieron a la Argentina para hacer un recital acá, y no había más entradas para poder vender en ese famoso Teatro Avenida, y le estoy hablando de hace muchísimos años atrás, para poder verlos a ellos cuatro. Eran cuatro, dos gaitas, un tambor y un bombo. En esa simpleza llenaron, no sé si uno o dos teatros, los que pudieron en el Teatro Avenida de nuestra querida Avenida de Mayo. Y don Manuel do Paso Contade fue el arquitecto de todas las grandes fiestas de nuestra colectividad hasta el año 50 y pico, donde muere, y esa esquela de Castelao que escribe sobre Manuel do Paso es algo extraordinaria y refleja la historia de quien marcó la música de la gaita porteña, la gaita de Buenos Aires. Y ahí es a donde quería llegar, a ese asunto. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que los gaiteros que estamos de este lado del mar tenemos una huella muy honda pegada en nuestro corazón, y es la gaita porteña. Tenemos un legado que mantener, tenemos una forma de decir, tenemos una forma de tocar que la heredamos de nuestros antiguos, que nos enseñaron a nosotros, como yo, que aprendí del viejo Avelino Rodríguez, de los Monfortinos y tantos otros que hubo acá y que nos han dejado una huella, una impronta tan importante.
Por eso son necesarios estos programas, porque estos programas reivindican a toda esta gente que tocó aquí hoy y a toda la gente que no se debe olvidar bajo ningún punto de vista, porque es un pedazo de historia de nuestros padres y nuestros abuelos que cruzaron el charco para venir a vivir a estas tierras. Y con ellos trajeron la música fundamental con la cual se divirtieron y mostraron a su vez a los argentinos cómo era Galicia, porque era la única manera que tenían para mostrarlo. Así que yo agradezco a Dios tener la sangre que tengo y agradezco poder hacer estas entrevistas para mostrar el legado de quienes nos precedieron y quienes nos dieron la impronta musical folclórica que nosotros tenemos hoy. Nos vemos si Dios quiere, con algunos nos veremos el domingo. Yo, si Dios quiere, voy a estar allá en el campo Corcubión, ya que cumplo años ese mismo día. De paso, si quieren, vienen y me dicen feliz cumpleaños, si me ven el domingo en la comida del aniversario del club. Y si no vienen, no importa, no se preocupen, no pasa nada, está todo bien. ¿Sí? Los quiero mucho y hasta la semana que viene, si Dios quiere. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.